Todos, damos a continuación el día de hoy. A continuación tenemos la doctora Janine Ordóñez con el tema de hipertensión arterial secundaria, el abordaje diagnóstico y manejo inicial. La doctora Janine Ordóñez es médico internista, una médico graduada en la Universidad de Guayaquil, tiene un posgrado en medicina interna de la UDELAR del país Uruguay, médico asistencial de medicina interna de la Asociación Española, médico asistencial de medicina interna en el Instituto Nacional de Ortopedia en nuestra hermana República de Uruguay. Les dejo a continuación con la doctora. Doctora, adelante. Buenas tardes, soy Janine Ordóñez, posgrado en Medicina Interna de la Universidad de la República en Montevideo. El tema a tratar en este taller es hipertensión secundaria, abordaje diagnóstico, manejo inicial. Para recordar, la definición de hipertensión arterial son aquellos valores de presión por encima de 130/80, clasificándose en estadios o grados de acuerdo a diversas clasificaciones existentes. Este tema va a ser abordado más profundamente en otro taller. La hipertensión arterial se la puede clasificar en primaria o secundaria en ausencia o presencia de causas que pueden generar esta hipertensión arterial. La mayoría de los casos se trata de hipertensión primaria o idiopática y la secundaria, que es la que abordaremos en este taller, en un 5 a un 10%, que es mucho menos frecuente. ¿Por qué es importante diagnosticar la hipertensión arterial secundaria? Es porque podemos lograr la normalización de los valores de la presión arterial de estos pacientes, podemos lograr un mejor control de la presión arterial y así evitar las complicaciones de una hipertensión mal controlada. Existen varios hallazgos clínicos, varios datos que nos pueden hacer sospechar de una hipertensión arterial secundaria, entre los cuales tenemos una edad de presentación antes de los 30 años en pacientes que no tienen factores de riesgo para hipertensión arterial, es decir, son pacientes que no son obesos o no tienen antecedentes familiares de hipertensión. Una edad de presentación por encima de 55 o 65 años, una hipertensión severa o resistente de difícil tratar, que pese al uso de 3 fármacos, uno de ellos un diurético, no se logra un control adecuado de presión arterial. Debemos sospecharlo también en pacientes con hipertensión maligna o acelerada, en pacientes que le veníamos haciendo controles de la presión arterial y estaba normal, o era un hipertenso conocido y de un momento a otro tiene un descontrol de hipertensión arterial. También debe de sospecharse en aquellos pacientes hipertensos que cumplen alguna de las categorías anteriores y que asocian trastornos electrolíticos. Entre los más frecuentes, la hipopotasemia y la alcalosis metabólica. La edad de presentación en la pubertad también tiene que llamarnos la atención a pensar en esta hipertensión arterial secundaria, y la lesión de órgano diana desproporcionado al grado de hipertensión arterial. Todas estas condiciones debemos de pensarlas y descartarlas en un paciente que debuta con hipertensión arterial. Entre las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria tenemos las de origen renal, entre ellos la enfermedad renal parenquimatosa, la hipertensión arterial renovascular. Dentro de las de origen endocrinológico, el hiperaldosteronismo primario, también la hipertensión arterial inducida por fármacos y tóxicos, y el síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Entre las causas menos frecuentes, el fibromocrocitoma, el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, la acromegalia,
la coartación de la aorta, entre otras. Según la edad del paciente, también nos puede orientar hacia una u otra etiología. En niños y adolescentes, pensar en enfermedad renal parenquimatosa, en coartación de la aorta. En adultos, entre 40 y 65 años, en el hiperaldosteronismo primario. En pacientes adultos un poco más jóvenes, en la displasia fibromuscular, en la estenosis de arteria renal por displasia fibromuscular. Y en pacientes mayores, ancianos, en enfermedad renovascular por aterosclerosis. Vamos a detallar ahora cada una de las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria, cuáles son los datos clínicos que nos van a orientar a pensar en estos pacientes, más allá de los mencionados anteriormente, cuál va a ser su estrategia diagnóstica y el manejo de estos pacientes. En cuanto a la enfermedad renal parenquimatosa, que es una de las causas más frecuentes, pudiendo ser una enfermedad parenquimatosa aguda o crónica, entre estas alguna glomerulopatía, vasculopatía, crisis renal, esclerodérmica, entre otras. Estos pacientes tienen hipertensión arterial por retención de sodio, por sobrecarga de volumen, por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los datos orientativos, vamos a encontrar datos orientadores a una enfermedad renal crónica, un filtrado glomerular disminuido, una excreción de albúmina aumentada, proteínas en orinas aumentadas, un sedimento patológico. En cuanto a las estrategias diagnósticas, es una valoración de la azoemia, de la creatinemia, las cuales pueden estar alterados, un examen de orina patológico, una ecografía de aparato urinario que nos habla de una nefropatía. El tratamiento va a estar dirigido en principio al tratamiento de la enfermedad primaria. Como tiene sobrecarga de retención de sodio, sobrecarga de volumen, el uso diurético para el control de esa presión arterial y los medicamentos que nos van a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los YECA, el ARA2 principalmente. Otra causa muy frecuente dentro de la hipertensión arterial secundaria y que es potencialmente corregible es la hipertensión arterial secundaria por enfermedad renovascular, la cual puede haber una estenosis de las arterias renales por fibrodisplasia o por aterosclerótica. Por fibrodisplasia la vamos a sospechar en pacientes hipertensas jóvenes que no tienen factores de riesgo para tener una hipertensión arterial esencial o no tienen factores de riesgo cardiovascular. Al examen físico podemos encontrar un soplo abdominal. Entre los datos orientadores a una enfermedad aterosclerótica son pacientes un poco más añosos que pueden tener aterosclerosis en otros niveles, a nivel coronario, a nivel arterial periférico. Podemos encontrar en una ecografía una simetría renal mayor de 1.5 centímetros o un único riñón pequeño. Soplo abdominal, el deterioro agudo de la función renal en pacientes que iniciamos recientemente, algún bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un deterioro de la función renal de más del 50% después de la primera semana de iniciar estos fármacos, y también aquellos pacientes que tienen crisis hipertensivas recurrentes con edema agudo de pulmón no justificada por otra causa. La estrategia diagnóstica en estos pacientes, el estudio inicial es la ecografía Doppler de arterias renales, dado que es un estudio no invasivo, bastante accesible, en el cual vamos a ver una velocidad del pico sistólico de las arterias renales aumentado. Podemos también valorar en esa misma ecografía la simetría de los riñones. Otros estudios diagnósticos, siendo el gold estándar la arteriografía de arterias renales. Si bien estos estudios son mejores, los beneficios pueden ser menores
al riesgo que implica usar contraste en estos pacientes, dado que pueden tener una función renal deteriorada. El manejo de estos pacientes, sobre todo en las mujeres por fibrodisplasia, en pacientes jóvenes, el tratamiento quirúrgico mediante angioplastía, colocación de stent, una intervención quirúrgica, puede ser curativo en un porcentaje bastante considerable. Y lo otro es el tratamiento médico, en el caso sobre todo de pacientes añosos, capaz que con múltiples factores de riesgo cardiovascular o un mayor deterioro clínico, en los cuales el tratamiento va a ir enfocado en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Darles tratamiento hipolipemiantes, antiagregantes plaquetarios, control del tabaquismo, el control de la glicemia. Cabe mencionar que si bien el soplo abdominal dentro del examen físico podemos o no encontrarlo, el hecho de que lo encontremos al examen físico nos da una especificidad alta de por encima del 99% para el diagnóstico de esta enfermedad. Otra causa de hipertensión arterial secundaria es el hiperaldosteronismo primario, en el cual hay una patología de las glándulas suprarrenales en la cual se produce un aumento de aldosterona, hay retención de sodio, hay reactivación del sistema angiotensina, aldosterona en estos pacientes. Los datos orientativos, a más de los mencionados anteriormente, son pacientes que podemos encontrar con una hipopotasemia no explicable. Esta hipopotasemia solo está presente en aproximadamente el 50% de los pacientes. Entonces el hecho de no encontrarla no nos descarta esta enfermedad. Son pacientes que van a tener pérdidas urinarias elevadas de potasio. Hay que sospecharla en pacientes con hipertensión e incidentaloma suprarrenal, sea hiperplasia suprarrenal o un adenoma suprarrenal. En pacientes con historia familiar de hipertensión arterial en edades jóvenes o enfermedad cerebrovascular en jóvenes. Y también en pacientes con hipertensos que tienen familiares de primer grado con hiperaldosteronismo primario. La estrategia diagnóstica va a ir enfocada a la medición del cociente aldosterona, actividad renina plasmática, hay test de supresión, medición de la aldosterona en venas suprarrenales. Con la sospecha paraclínica, es importante la realización de una tomografía suprarrenal o una resonancia. La tomografía tiene bastante sensibilidad y especificidad para encontrar un adenoma o una hiperplasia suprarrenal bilateral o unilateral. Como les decía, hay un exceso de aldosterona en estos pacientes, entonces el tratamiento de esta hipertensión arterial va a ir enfocada en dar fármacos antagonistas de la aldosterona. Entre estos, el más conocido, la espironolactona. Y en aquellos pacientes que son candidatos a una intervención quirúrgica, la suprarrenalectomía, que podría curar la hipertensión arterial en estos pacientes. Otra causa frecuente es el síndrome de Cushing, que clínicamente son pacientes con una fase, un aspecto bastante orientador, tiene una cara de luna llena, joroba de búfalo, obesidad central, debilidad muscular proximal, equimosis, hiperglucemia. Son pacientes que pueden decirnos que tienen un consumo crónico de corticoides, pacientes con hipertensión arterial resistente, con presencia de un incidentaloma, y también debe sospecharse en pacientes jóvenes con hipertensión arterial y osteoporosis. Estrategias diagnósticas. Va a ser medir el cortisol, sea en saliva, en orina, en sangre, de acuerdo a diferentes protocolos diagnósticos que hay, y el estudio imagenológico mediante una tomografía suprarrenal o de hipófisis, dependiendo de dónde se encuentre la etiología de este hipercortisolismo. El manejo va a ser el tratamiento de la enfermedad primaria. Si es un paciente con consumos crónicos de corticoides,
hacer un descenso progresivo de los mismos para evitar la insuficiencia suprarrenal. Si tiene un tumor, el tratamiento quirúrgico. El feobromocitoma, donde lo vamos a sospechar, son pacientes que generalmente se presentan muy sintomáticos. Rara vez hay feocromocitoma y ausencia de síntomas. Es característico la tríada clásica de cefalea, palpitación, sudoración y elevaciones paroxísticas de la presión arterial. Son pacientes que pueden presentar crisis hipertensivas frecuentes o tener una presión arterial elevada mantenida. Un 50% de estos pacientes pueden tener una hipotensión ortostática. En cuanto a la estrategia diagnóstica, mediante metanefrinas en orina o en plasma, el estudio imagenológico para la valoración de la lesión anatómica mediante tomografía, resonancia o tomografía. Y el manejo, el tratamiento de estos pacientes va a ser la suprarrenalectomía. Las alteraciones tiroideas también son causas de hipertensión arterial. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo nos pueden generar hipertensión arterial con una clínica que en realidad es bastante característica en cada uno de los casos. La estrategia diagnóstica va a ir dirigida a medir la TSH, que va a estar aumentada en los pacientes con hipotiroidismo, suprimida en los pacientes con hipertiroidismo, la dosificación de T3 y T4, que va a estar aumentada o disminuida dependiendo de si se trata de un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. El tratamiento va a ser el de la enfermedad primaria. El hiperparatiroidismo, que es una patología, es una enfermedad de las glándulas paratiroideas. El dato orientador es un paciente hipertenso. Podemos encontrar una hipercalcemia, además de los datos que les comenté previamente en la presentación al inicio de esta charla. Y las estrategias diagnósticas es la valoración del metabolismo fosfocálcico. Son pacientes con hipercalcemia, con hipofosfatemia, con una pérdida de fosfato en orina aumentada, una PTH aumentada, una vitamina D disminuida. El estudio imagenológico es importante para valorar la lesión anatómica mediante gamografía, ecografía de las glándulas paratiroides. Y el manejo de esta hipertensión va a basarse en la paratiroidectomía. Otra causa bastante frecuente de hipertensión arterial secundaria y muchas veces subdiagnosticada es el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, que lo vamos a sospechar en pacientes obesos que roncan mucho en la noche, con pausas durante el sueño. Generalmente la pareja con la que duermen suelen referir que dejan de respirar mientras duermen. Son pacientes con mucha somnolencia en la mañana, con fatiga aumentada, con confusión matutina. Existen varios scores que nos permiten hacer un diagnóstico de esta patología, que nos van a dar una probabilidad diagnóstica baja o alta, según, como les digo, según varios scores, que los ven nombrados en la presentación. Según la probabilidad diagnóstica, podemos realizar poligrafía o polisomnografía del sueño. El manejo de estos pacientes va a ser medidas generales: tratar la obesidad, tienen que bajar de peso, necesitan la mayoría una valoración por los otorrinos, y el uso de la CPAP. Estos pacientes con apnea del sueño hacen retención de sodio, que va a ser el causante de su hipertensión arterial. Por lo tanto, al mejorar la calidad del sueño, se disminuye esta retención del sodio, por lo tanto, logramos mejores valores de presión arterial y logramos un mejor efecto terapéutico. La coartación de la aorta, que es una causa poco frecuente en realidad de hipertensión arterial, es más frecuente en los niños, debe ser sospechada sobre todo en los niños, pero también podemos encontrar
este, adultos jóvenes en los cuales no se hizo un diagnóstico temprano de su hipertensión arterial. La sospechamos mediante la medición de la presión arterial, la cual va a ser elevada en los miembros superiores y puede estar normal o baja en los miembros inferiores. Y podemos encontrar también un soplo interescapular. Las estrategias diagnósticas es base a ecocardiograma o angiotomografía de aorta. Y el manejo es quirúrgico. También es importante conocer o recordar que los fármacos pueden ser causantes de hipertensión arterial. Como ven en la presentación, hay muchos fármacos muy conocidos, muy utilizados en la vida diaria, como son los AINES, los corticoides, los anticonceptivos orales, los antidepresivos, los antirretrovirales, los descongestionantes nasales, que pueden generar hipertensión arterial. Es importante hacer una relación cronológica, debe haber una asociación entre el inicio del fármaco y el desarrollo de la hipertensión. Los fármacos pueden desenmascarar una hipertensión arterial esencial en un paciente. También nos pueden dificultar el tratamiento de una hipertensión arterial ya conocida o incluso pueden generar resistencia al tratamiento. Por eso es importante realizar una relación causal para la suspensión oportuna de estos fármacos si es posible. A recordar de esta charla es de que en todo paciente que hacemos diagnóstico en primer nivel con médicos generales, en cualquier nivel de hipertensión arterial, lo primero es descartar clínicamente de que no tengo una hipertensión arterial secundaria, que no corresponda a los grupos que mencioné previamente. Es importante identificar estos pacientes, dado que podemos lograr una normalización de su presión arterial, curarles su hipertensión arterial si tienen una causa corregible, lograr un mejor control de sus valores y evitar las posibles complicaciones de una hipertensión arterial mal controlada y crónica. Gracias por su atención. Gracias.
Muy bien, hemos tenido la presentación de la doctora Janine Ordóñez con el tema de hipertensión arterial secundaria. A continuación vamos a proceder con las siguientes preguntas. Doctora, dentro de su experiencia nos mencionaba que la principal causa son las causas renales de hipertensión arterial secundaria. Estas superan incluso a las causas endocrinológicas, como por ejemplo el síndrome ovario poliquístico. Según lo que está escrito en la literatura, las causas renales son una de las principales causas de hipertensión arterial secundaria. Y dentro de mi experiencia, lo que he podido evidenciar es que efectivamente es así. Sobre todo aquellos pacientes, lo he visto en pacientes sobre todo que debutan con un síndrome nefrítico, presentando asociado a una hipertensión arterial y sí, en mi experiencia podría decir que sí, una de las principales causas. Claro, efectivamente está descrito prácticamente en todas las guías que las causas de hipertensión arterial secundaria es netamente la principal, causas nefrológicas. Doctora, bueno, respecto a temas actuales por la situación de la pandemia que hemos vivido por COVID-19, ¿ha tenido usted casos de pacientes jóvenes que han debutado con cuadros de hipertensión arterial y incluso posterior a la enfermedad quedan diagnosticados con esta enfermedad? Hablando de mi experiencia personal, en realidad no podría decir mucho, dado que mi población es más de pacientes añosos, ¿sí? La población a la que yo suelo atender son pacientes que superan en general los 50 años y que ya tenían un diagnóstico previo de hipertensión arterial. Ok. Doctora, una pregunta respecto al cuadro del apnea del sueño, que es uno de los temas más nombrados hablando de la hipertensión arterial secundaria como tal. ¿Es necesario utilizar el CPAP o solo con medidas generales podría mejorar el paciente? ¿O dentro de su experiencia hay algún otro tipo de mejoras? Además de corregir las medidas generales, bajar de peso en estos pacientes, es importantísimo, es fundamental la CPAP. Ese es el tratamiento de elección para estos pacientes. Así que si diagnosticamos un paciente con SAOS, lo óptimo debería ser de que se consiga la CPAP. Ok. Doctora, para usted, ¿cuál es el protocolo de exámenes que se debería enviar a un paciente para descartar la causa de su hipertensión arterial secundaria? La estrategia diagnóstica en estos pacientes debe ser individualizada. Siempre tenemos que orientarnos según la clínica del paciente para pedir los siguientes exámenes a realizar. De manera general, diría que en pacientes en los que sospechamos una hipertensión arterial secundaria, como screening inicial, un examen de sangre con función renal, un ionograma, un examen de orina, una ecografía de aparato urinario sería como que lo mínimo a realizar. Pero siempre tenemos que irnos orientando en la clínica que nos está manifestando el paciente para ahondar con más estudios diagnósticos. Dado que, como les mencionaba, lo principal y las principales causas de hipertensión arterial son las primarias o idiopáticas. Claro, efectivamente. El estudio de la hipertensión arterial secundaria va enfocado de acuerdo al tipo de paciente. Como usted ya lo acaba de decir, siempre tenemos que separar. No es lo mismo investigar una hipertensión arterial secundaria en un paciente de 20, 30 años que se daba, en un paciente de 60 a 70. La clínica y la anamnesis siempre tienen que ir a la cabeza. Es lo que primordialmente nos va a orientar a realizar todo el protocolo de exámenes o imágenes también, porque hay muchos casos también que hay, por ejemplo, masas renales. En este caso, el estudio ecográfico, como usted lo acaba de mencionar, es también de primera elección dentro del screening. Sí, exactamente eso. La historia clínica es fundamental y es lo que nos va a orientar a pensar en la hipertensión arterial secundaria y en seguir pidiendo los siguientes estudios diagnósticos. Porque como vimos, son innumerables las causas que podríamos encontrar, entonces siempre
una adecuada anamnesia, un examen físico nos va a ayudar muchísimo en discriminar a estos pacientes. Okay. Bueno, con ustedes hemos tenido a la doctora Janine Ordóñez presentando su tema de hipertensión arterial secundaria. Doctora, muchísimas gracias en nombre de Fundesalud y muchas gracias a quienes también han estado presentes en la charla el día de hoy. Muchas gracias.